López, comenzamos con el himno del 14 de junio, de aquel movimiento insurreccional de la juventud dominicana, de lo más valioso de entonces, que en el año 1959 despertó la conciencia, abrió la conciencia de la sociedad dominicana y se dio el inicio a una nueva era de la vida dominicana, de la cual hoy estamos disfrutando. Esta vida democrática, este progreso aún relativo, con muchas metas por delante, pero progreso al fin en la vida dominicana. Las luchas democráticas de todos los dominicanos sin distinción partidaria. Todos los dominicanos, de una u otra manera, hemos sido beneficiarios de esas luchas. Una de las imágenes que ustedes veían mientras se cantaba el himno del 14 de junio es la del doctor José Ramón Cordero Michel. De menos de 30 años de edad, murió en combate, murió combatiendo por la libertad dominicana. Era una joven promesa, doctora en economía, con estudios en universidades del país. Esta obra de él, Análisis de la Era de Trujillo, en su octava edición, o séptima o octava edición, acaba de salir a la luz. Es un análisis bien profundo, bien ponderado de lo mejor que se hizo en la época sobre estudios sociales, económicos y políticos de la era de Trujillo. Esta obra está circulando en estos días, la distribuye la librería La Trinitaria. Y vamos a continuar conversando esta noche con Rafael Pérez Modesto, uno de los dominicanos luchadores que se organizó en el movimiento revolucionario 14 de junio, que se inspiró en aquella gesta. Hoy es director administrativo de la Presidencia de la República y además secretario de propaganda del Partido de la Liberación Dominicana. Nos quedamos en cuando llegaron las lanchas y el avión por Constanza. ¿Qué fue lo que pasó, Rafael? Sí, se había sincronizado conforme a lo narrado por los expedicionarios, también por los libros de combate que habían llevado Puy Subirac, su diario de campaña, que se iba a sincronizar un ataque aéreo, es decir, un desembarco a través de Constanza. Originalmente se pensaba, según declaraba Delio Gómez Ochoa, que era el comandante cubano que sobrevivió de esa gesta, iba a venir por San Juan de la Maguana, en las lomas centrales del país, y entonces una sorpresa a través de las costas norte del país. Sin embargo, contratiempos, dificultades, delaciones, errores, dificultaron que esa llegada fuera simultánea, y entonces habían apresado a algunos de los combatientes que admitieron que venían esas lanchas por el sitio específico donde iban a llegar. Creo que encontraron en una de las mochilas documentaciones con sitios posibles de desembarco, y entonces el ejército de Trujillo, la aviación y la marina eran muy poderosos en esa época, no solamente en la República Dominicana, sino que se cree que en el Caribe era la fuerza militar más poderosa, y incluso comparado con países con mucho más desarrollo que República Dominicana. Entonces, eventualmente fueron esperados esos combatientes y se convirtieron en mártires con solo tocar las costas nacionales, las aguas territoriales dominicanas. La mayoría de ellos murieron aplastados por las bombas y los torpedos de la Marina y de la aviación dominicana, que era manejada por el sátrapa Trujillo. Otros lograron penetrar y fueron aniquilados, y pocos de ellos fueron apresados y fueron entonces, como muy bien tú describías en esa revista ECO, la mayoría de ellos fueron entonces torturados en las cárceles tremendas que habían en el 9, ahí camino a San Isidro, en el mismo San Isidro, donde fueron torturados, masacrados y eliminados, y luego sus restos encontrados hace 10 años aproximadamente, e igualmente también en la 40. Entonces el resultado de eso, como decíamos ayer, es que solamente sobrevivieron 6 combatientes, todos de Constanza, y fueron eliminados todos los que vinieron por la lancha Elsa y la Tanima, que vino por Estero Hondo y Maimón.
Entonces esa es la realidad, fue una lucha titánica en desigualdad de condiciones. Las causas del fracaso fueron obvias, diferencia en tipo militar, no encontraron el grado de apoyo que se necesita para ese tipo de lucha, porque fue una lucha insertada de afuera hacia adentro, y para que un movimiento armado triunfe, ya esa es la experiencia internacional, tiene que haber una base social que lo sustente. No estaban entonces las condiciones subjetivas, como se habla en términos históricos, políticos y sociales. La inmensa mayoría de la población vivía en una situación de atraso y de incultura, que no sabía incluso la misma situación. Yo, siendo un jovencito, recuerdo que había una situación de terror que obnubilaba la mente de la mayoría de los dominicanos. Los campesinos fueron inducidos a perseguir esos combatientes heroicos, y Trujillo pudo desvertebrar el movimiento, aplastarlo militarmente, pero entonces quedábamos anoche en que objetivamente eso sirvió para demostrar que el ejército de Trujillo no era invencible, porque recibió fuertes golpes. Además, eso sacudió la conciencia nacional, eso creó condiciones en la juventud de entonces que vio que era necesario enfrentar a Trujillo por el único método que era posible de eliminarlo, a través de la fuerza. Y entonces el 14 de junio sale ya no como movimiento que desembarca en Constanza, sino que ese nombre es reivindicado por el sector más avanzado de la sociedad dominicana, encabezado por Manolo Tavares, y además de eso también por Minerva Mirabal y cientos de luchadores jóvenes que enarbolaron el programa de liberación que trajeron los expedicionarios de Constanza, Maimón y Estero Hondo, cuyo contenido político, social, económico e internacional recogía los aspectos más relevantes de la lucha nacional. Bien, vamos a ver unas declaraciones en una entrevista que se le hizo hace un tiempo al comandante Delio Gómez Ochoa sobre la expedición del 14 de junio. El comandante Delio Gómez Ochoa está residiendo en la República Dominicana, y hoy mismo apareció en el Siglo una declaración de él donde él cuenta cómo fue la llegada aquí del grupo que llegó en avión, el grupo que llegó por Constanza, en una descripción muy concreta, muy específica y muy detallada de lo que sucedió. Vamos a ver la entrevista con Delio Gómez Ochoa hecha hace un tiempo aquí en Televisión Dominicana. Años antes de la expedición del 14 de junio de 1959, el 19 de junio de 1949, llegó otra expedición por Luperón, en la costa norte del país, en un avión Catalina que vimos al principio destrozado. Anoche habíamos presentado una fotografía de 5 de los sobrevivientes. Precisamente este jueves va a ser puesto a circular en la Biblioteca Nacional un libro de Horacio Julio Ornes Coaxú acerca de la expedición de Luperón. Vamos a ver imágenes, que ahí las estamos viendo, de la expedición de Luperón. Este es el avión Catalina que llegó por Luperón, por eso se llama la expedición de Luperón. Ellos llegaron procedentes de Centroamérica, de Guatemala, llegaron a la República Dominicana. Eran pocos, no era como en el caso del 14 de junio. Eran pocos porque habían sido apresados en México otra expedición que iba a venir en un avión mucho más grande. Entonces esa fue la avanzada que pudo llegar al país, según las narraciones y las investigaciones. En realidad ellos son un resto de un proceso que se produjo en Centroamérica y en el Caribe en los años 40, después del año 1945, cuando terminó la Segunda Guerra Mundial, para realizar diferentes incursiones. Pero esta, sobre todo, contó con armas que se habían utilizado, una parte de ellas, en el intento que se hizo de traer una invasión desde Cuba en el año 1947. Creo que hablamos en Cayo Confite, ¿verdad? Cayo Confite, que fue abortada. A la cabeza de la misma estuvo, entre otros, el profesor Juan Bosch. Y Fidel Castro también Fidel estaba. Fue uno de los combatientes ahí. Estuvo también el doctor Juan Isidro Jiménez Grullón. Correcto. Y un sinnúmero de patriotas exilados en ese entonces que nunca depusieron una actitud de combatir a Trujillo, hasta Juancito Rodríguez, que fue que
como comúnmente se le conoció, el padre de Horacio Rodríguez, que el tío de Monseñor Nicolás de Jesús López Rodríguez, y además, además de eso también el padre de los mellizos Rodríguez, que él es el abuelo, Juancito. Juancito es el abuelo, pero Horacio Rodríguez. José Horacio. José Horacio fue Estos son los sobrevivientes de Luperón. Sí, José Horacio Rodríguez en el 59 vino en la expedición de Constanza. Encabezó el grupo de Maimón y Esteroón. En Maimón, y murió en combate. En combate. Bueno, estos son los sobrevivientes de Luperón del año 49. Se va a hacer... Ahí está, este es Tulio Arbedo, que falleció hace un tiempo. Este es Rolando Martínez Bonilla, creo que es el único que vive todavía. Y ese Horacio... Horacio Ornes Coascú falleció hace unos años. Y este señor, el último, no recuerdo el nombre, cómo se llama. Pero... Este año va a haber dos... Ese es el parque de municiones con el cual fueron apresados, detenidos en Puerto Plata, cuando los presentaron en Puerto Plata. Y ese sí tenía contactos importantes. Que yo sepa, por ejemplo, entre otras mira cuántas armas. Estaba el padre de Max Puig, que estaba enrolado en la resistencia. Había muchos dominicanos que estaban preparándose. Tenían cierta base en Puerto Plata, sí, para recibirlos a ellos precisamente. Y por eso se salvaron. Mira, aquí están los cuerpos calcinados de los que murieron cuando fue bombardeado por el ejército y lo que había de marina entonces, el grupo de expedicionarios. Esos son los cuerpos calcinados de ellos. Esas fotografías y otras más están siendo exhibidas en estos días en el Museo Nacional de Historia y Geografía, y fueron documentos que entregó la Procuraduría General de la República al Museo Nacional de Historia y Geografía para la conmemoración de la fecha. Ya estos son objetos de los expedicionarios. Este es el avión en que vinieron por Constanza, ¿verdad? Sí. En el 59. Así es. Pero ese avión despegó y se fue de nuevo. Sí, ese fue el plan, porque eso había sido... El avión no fue atrapado aquí, ¿verdad? No fue atrapado. Jiménez Moya. Jiménez Moya, que fue el comandante jefe de la expedición de Constanza, era el jefe de todo el movimiento, que había sido un capitán de la Revolución Cubana. ¿Qué le pasó a Jiménez Moya? Bueno, según el relato que hace el mismo comandante Delio Gómez Ochoa, él penetró por un lado, se dividieron, entonces no se volvieron a encontrar más, y fue diezmado pocos días después del desembarco. Entonces eso fue una de las calamidades más graves que confrontó en el terreno militar esa experiencia expedicionaria. Vamos a mostrarles a los amigos televidentes un mapa de Cuba y de una región de Cuba, en la provincia de Camagüey. Aquí está el Cayo Confite. Muchos de ustedes habrán oído hablar alguna vez del Cayo Confites, que fue donde se estaba organizando. Este es Cuba completa, aquí lo ven. Y entonces la parte que está indicada en la flecha es esta. Y aquí el Cayo Confites. Ahí fue que se organizó un intento de invasión a la República Dominicana en el año 1947, cuando el régimen de Trujillo ya llevaba 17 años en el poder, y Trujillo acababa de ser reelecto el 16 de mayo de 1947 precisamente, y esto fue en septiembre, el intento de invasión de Cayo Confite. Miren esta fotografía que está aquí de uno de los participantes en este frustrado intento de invasión, porque no llegó a salir. Este joven que está aquí, miren, este joven, mírenlo, ese. ¿A quién se parece? ¿A quién se parece ese joven que está ahí? Ese joven que está ahí es Fidel Castro, apenas tenía ahí algunos 20 años de edad. Era estudiante de Derecho de la Universidad de La Habana. Y arriba está don Juan Bosch, por es una foto, claro, de don Juan de algunos 70 años de edad, por ahí, o 72. Una fecha muy anterior, pero don Juan Bosch también estuvo entre los organizadores y estuvo en el Cayo Confite. Arriba está quien era el presidente de los Estados Unidos entonces, Harry Truman, porque el gobierno de Harry Truman presionó al gobierno cubano para que desmantelara la fuerza expedicionaria y no viniera a la República Dominicana, porque en ese entonces ellos eran aliados del jefe. El jefe era muy importante para los Estados Unidos en ese momento, porque estábamos
en medio de lo que se llamaba el inicio de la Guerra Fría, la competencia y la lucha y la rivalidad entre la Unión Soviética, el campo socialista, y los Estados Unidos y sus aliados. Había terminado la Guerra Mundial en el 1945. Y como resultado de esas presiones, ahí está la documentación, fue levantado el campamento. Se dice que a Genovevo Pérez Dámera, el jefe del ejército cubano, le dieron dinero, bueno, pero eso fue un asunto circunstancial. En el fondo, lo que pesó fue la decisión de política exterior de los Estados Unidos. Y además el tipo de régimen que había en Cuba, porque en los años 40, creo que era Grau San Martín, el presidente, después Prío Socarrás, y después entonces vino un golpe de estado de Batista. Entonces era... Grau gobernó desde 1944 a 1948. Entonces él era el presidente. En el 48 Carlos Prío Socarrás. Entonces él era presidente, era un hombre incondicional de los norteamericanos, e inmediatamente le hicieron presión, pues ellos accedieron a eso y entonces hubo un rejuego ahí que dio al traste con un movimiento que tenía hondas raíces internacionales y que era un momento incluso propicio porque hubo cierto auge, Víctor y amigos televidentes, en los años 40 hubo un cierto auge con motivo específicamente de lo que fue justamente ese periodo posguerra. Aquí hubo que permitir ciertas libertades, entonces resurgía en el pueblo una lucha para eliminar a Trujillo. En el 47. Entre esos años 46, 47. Sí, entonces, sí. Esa efervescencia todavía quedaba. Con la caída del nazismo y del fascismo. Había la Segunda brote. Manolo Tavares se inició y Minerva en esas luchas democráticas en los años 40 y había centenares de jóvenes intelectuales, periodistas, obreros, porque hay que recordar que en ese entonces Mauricio Báez había hecho un movimiento huelgario en la zona cañera del este y entonces había una situación positiva para ese posible movimiento. Y entonces las fuerzas conservadoras nacionales y extranjeras no quisieron exponerse a una situación semejante. Trujillo también recibió apoyo logístico en los años 50, de igual manera porque quería evitarse que la juventud dominicana tomara el rumbo y la rienda de esas luchas, pero finalmente entonces tuvieron que acelerar el proceso de ajusticiamiento de Trujillo, en que ya es un tema que no viene al caso en este análisis, pero que tú has documentado muy bien con entrevistas juiciosas. Pero cuando Fidel Castro, Rafa, surge como el líder de la Revolución Cubana, y con el control del Estado cubano en un proceso revolucionario, las cosas cambian. Y es por eso que a partir del año 59, con esta nueva incursión, ya apoyada por un gobierno muy decidido en Cuba, la situación del Caribe cambia y por eso los Estados Unidos deciden... Del Caribe y en América, porque es que esa revolución cubana influyó, quieras o no, cambió la correlación de fuerza en el área y eso indiscutiblemente influyó en todos los movimientos democráticos que había en ese entonces. Bueno, por eso es que los Estados Unidos entonces deciden apoyar los intentos y los esfuerzos por salirse del jefe, del generalísimo doctor Rafael Leonidas Trujillo Molina. Todo esto es el origen de lo que ocurrió. Gracias, Rafael Pérez Modesto, gracias, amigos televidentes, y muy buenas noches.